Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y seguidores del programa Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, que se transmite también por www.uniminutoradio.com.co y que forma parte actualmente del canal de YouTube sede principal. Un saludo a toda nuestra comunidad académica, profesores, estudiantes, emprendedores, a todos nuestros fieles radioescuchas de Generación Empresa. Como siempre, con invitados muy especiales, como siempre, queriendo compartir temas que sean aplicables y que sean importantes para todos nuestros oyentes. Hoy tenemos, inicialmente voy a saludar a un amigo de la casa, ya sale más en los programas que yo, eso ya es mucho decir, el profesor Andrés Trillos. Profesor Andrés, bienvenido. Hola César, ¿cómo estás? Hola a todos, es un gusto volver a estar hoy en el programa acompañándolos el día de hoy. Qué bueno, profe Andrés, como siempre, bienvenido a Generación Empresa. Profe Andrés, usted nos tiene un invitado muy especial, Edwin Darío Rojas. Si quiere, por favor, preséntenos a Edwin. Edwin Darío Rojas es una gran persona, es un ingeniero financiero que es especialista en proyectos y especialmente en contratación estatal, que es nuestro tema de hoy. Él es un experto, conoce toda la normatividad, conoce todas las tendencias y no solo en un sector, en todos los sectores, en todos los viceministerios, en todos los ministerios donde se puedan hacer contratación, conoce todos los requisitos y los marcos legales de contratación. Es una persona que lleva toda su vida trabajando en contratación y es una persona eh, con unos principios, tanto éticos para trabajar como profesionales, que nos va hoy a nutrir con su sabiduría y su riqueza intelectual hoy en nuestro programa. Pues el profesor Andrés como que le quitó toda la hoja de vida. Le iba a decir que nos contara quién es usted, pero cuéntenos un poquito, Edwin. Bienvenido al programa. Bueno, César Andrés, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Muy agradecido de que me permitan compartir un poco de mi experiencia, pues a toda la parte académica, a todas esas nuevas personas que se están formando para generar empresa y generar valor, que en última creo que es la función que desde la academia siempre debemos transmitir, ¿verdad? Llevar valor, porque eso es lo que requieren las empresas para crecer. Mira que, bueno, ahí Andrés me echó unas flores muy chéveres y todo, pero digamos que realmente lo importante, como yo lo veo, es los modelos de emprendimiento que desarrollemos. Nosotros hemos venido trabajando duro en el tema porque, pues, aprovechando, y quiero hacer esa introducción, aprovechando del tema que vamos a hablar, porque hay que desmitificar muchas de las cosas que nos han vendido, que para tener empresa debemos tener X número de capital, que debemos tener muchas cosas, y realmente la base para una empresa es tener tres cosas: capital humano emprendedor, capital social y propuestas de valor, ¿sí? Entonces, quiero arrancar haciendo la introducción y pues dándole las gracias a ustedes por invitarme y permitirme compartir un tiempo que espero sea muy agradable para ustedes, porque para mí de entrada pues ya lo es. Y bueno, nada, acá estamos para poderles compartir un poquito de lo que hacemos. Qué bueno, Edwin. El tema que ustedes nos proponen es contratación pública, una alternativa para aprender. Ese título que le dan ustedes al tema propuesto suena interesante y me nace una pequeña primera inquietud. Mucha gente le tiene pánico a intentar contratar con el Estado. Pues entre otras cosas porque el nivel de corrupción en la contratación estatal es supremamente alto. Entonces mucha gente dice, esos contratos ya están asignados a dedo, ¿para qué me meto, por ejemplo, a licitar? ¿Qué visión tiene usted, bien, desde la experiencia sobre eso? ¿Realmente vale la pena meterse en el proceso, aprender? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al tema? Bueno, mira, yo llevo algunos años acá en el tema y hay cosas que no podemos desconocer, ¿sí? Porque son verdades a gritos, que hemos visto procesos que son demasiado direccionados y que obviamente pues rayan en el extremo. Y eso es algo que es una realidad. Pero también es importante ver cuál es la transformación que está dando el modelo de contratación colombiano y que viene haciéndolo ya desde hace un tiempo. Y que gracias a la pandemia hoy también vemos que ha explosionado
esa potencialidad que hay, que en últimas el mismo modelo, la misma necesidad va a ayudar a que los niveles de corrupción y de direccionamiento de los contratos menguen, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros nos remontamos a hasta 2007, 2008, nosotros teníamos un portal de contratación que llamaba el CIS, donde cada entidad territorial hacía sus procesos descentralizados internamente, sus procesos de contratación basados en los marcos normativos, pero donde yo era el que establecía los precios del mercado, yo era el que hacía los procesos de contratación y la supervisión era realmente baja. Pero eso ha venido cambiando gracias a las mismas adecuaciones en los marcos normativos y al proceso tecnológico que se ha dado en los últimos años, y que nosotros ya llevamos un buen tiempo en ese proceso de transformación tecnológica desde el tema contractual, y esa transformación tecnológica pues en este momento ya ha empezado a dar los frutos. Y esto no es porque yo lo diga, sino que yo invito a cualquier persona, después de que hablemos esto, que entre a los portales de contratación y haga un comparativo del número de oferentes que se presentan a los procesos en los últimos 10 años, y van a ver cómo han crecido y cómo se están incrementando. Hoy tenemos procesos de mínima cuantía, que ahorita les voy a explicar qué es la mínima cuantía, donde se presentan 20, 30, 40 oferentes, y es un proceso a franca lid, ¿verdad? Porque antes el mismo modelo permitía que se cerrara, que se blindaran los procesos y que fuera más complejo poder participar. Pero pues el tema, como le decía, de las tecnologías y de los marcos normativos en los que se ha venido trabajando puntualmente en los últimos, creería yo que fuerte, los últimos 12 años, ¿sí? Y creería yo que más fuerte en los últimos, en los dos últimos años del periodo pasado, del periodo presidencial pasado, y en los que van corrido de este periodo, que valga la pena pues dejar acá claridad que hay unas normas muy interesantes que quedaron establecidas en el periodo del presidente anterior a este, y que en ese momento se están implementando y están cogiendo o han cogido mucha fuerza, y ha permitido que el tema de la contratación estatal se abra. Ok, qué interesante. Me estaba usted picando la lengua, pero me arrepentí. Iba a decir que el presidente anterior a este, Juan Manuel Santos, y que qué bueno que algo de lo que él dejó lo implementen, pero dejémoslo en el aire. Muy bien, Edwin Darío. Profe Andrés, ¿cuál es su visión de la contratación estatal? Yo creo que ahora con los nuevos sistemas, como lo dice Darío, y especialmente con la pandemia, se ha mermado y se han buscado ya mayores controles a la corrupción, porque ahora un sistema que ahorita Darío un poco lo va a explicar, que se llama SECOP, que se busca tener una participación general, tanto de personas naturales como personas jurídicas, y que puedan ingresar a cualquier contrato a nivel Colombia. No solamente una persona, digamos, que esté ubicada en Santander, que sea para los santanderes, no, una persona que está en Santander, que quiera licitar para Barranquilla, que pueda licitar para Cartagena, para Amazonas, ¿sí? Y cumpliendo, digamos, los requisitos que señala la ley. Pero ya ha evolucionado bastante, ya la contratación no es como antes, que era DEO, o que eran los mismos oferentes, o que era cerrado solamente para 4 o 5. Ahora digamos, con la pandemia hubo una explosión en este tema de la contratación, y todo se está haciendo, digamos, de forma virtual, donde las licitaciones salen públicas a todo el mundo, cualquier persona la puede consultar, y cualquier persona que cumpla requisitos se puede presentar. Qué interesante. Sin embargo, voy a estar en este programa siendo abogado del diablo, que me encanta, porque el tema, pues como abogado lo conozco un poco bien, como docente también que he dictado contratación estatal y demás, lo manejo. Todos los que manejamos este tema sabemos que sí, qué bonita la ley 80, la ley posterior del 2007, la reciente y demás, muy bonitas, transparencia y demás, pero todos sabemos que que precisamente en las licitaciones, en el pliego de condiciones, es que se juega el truco de la corrupción en Colombia,
y que se direcciona para que, la licitación sea ganada por un amigo mío que ya me ha ofrecido el 10 o el 20 o el 30% del valor del contrato. Eh, ¿Qué ha mejorado en eso, Edwin Darío? O sea, la plataforma SECOP sí realmente ayuda como a optimizar, a hacer esos procesos más sanos, o sea, porque sabemos que ahí está el gran problema de la corrupción en Colombia, es la contratación estatal, realmente. Mira, yo voy a hacer, ahí sí como dijo usted, a mí no me gusta sectorizarme, pero en este tema sí voy a ser muy claro. Y tengo que decirlo porque hay que reconocer, así como puede usted criticar muchísimo todos los procesos, también hay que reconocer los procesos que se hacen bien a nivel estatal. Claro. Yo quiero decir que en el gobierno de Juan Manuel Santos se implementaron 3 procesos que hacen que el modelo de contratación se abra, ¿sí? No estoy diciendo que se abra al 100% porque Claro. siempre van a buscar la forma pero sí abre muchas posibilidades. Primero, Juan Manuel Santos implementa 2 plataformas de contratación, SECOP 1 y SECOP 2. La idea es llegar a migrar el 100% del SECOP del SECOP 1 al SECOP 2, ¿sí? En el SECOP 1 lo que dicen es ahora los procesos de contratación se publican y todo el mundo tiene derecho, acceso en tiempo real a participar, pero las propuestas se entregan en físico en cada uno de los entes, sean descentralizados, territoriales, ministerios, lo que sea, o entes nacionales, y usted en tiempo real va a saber cómo va el proceso y puede presentarse, ¿sí? Eso por un lado, pero dice luego, aprovechemos las nuevas tecnologías y vamos a migrar al SECOP 2, que es una plataforma tecnológica donde yo en tiempo real puedo participar, pero con una atenuante muy interesante, que es el hecho de que es inviolable el modelo sistemático, la plataforma, y yo sé en qué momento cerraron, en qué momento se destapan los valores económicos, en qué momento se destapan los sobres, y eso qué hace. Y mira lo interesante, tú dirás, sí, no, pero eso también se puede modificar, sí, pero mira, hay que saber que SECOP es centralizado, ¿sí? Uh-huh. Y que así como nosotros no podemos ver nada hasta el momento que se abren las ofertas, la institución tan solo sabe si le llegó una oferta, no sabe ni el precio ni los documentos hasta que el cronograma no se cumple. Entonces, ese es un avance interesante. Estamos hablando de 2 avances. Primero, volvemos pública la contratación. Ya no tenemos el CICE, que es una plataforma cerrada, no. Ahora cualquiera entra a la página web del SECOP y puede entrar y puede buscar procesos para participar. 2, vamos en la transformación hacia una plataforma tecnológica que ha sido demorado, sí. ¿Por qué? Algo muy lógico, pues porque lo estamos hablando acá, Andrés y César, hay intereses, eso no se niega, y eso ha hecho que lleguen infinidad de demandas, que lleguen infinidad de oposición, porque a los entes territoriales no les interesa compartir su capacidad presupuestal con todo el país para que haya una pelea en Francalit, ¿verdad? Pero ya estamos en un punto tan interesante que en el marco normativo, a partir del año pasado, el año pasado, junio, en marzo, les obligaron a los municipios de primera categoría y a las gobernaciones a pasarse a migrar al SECOP 2, y eso les ha complicado las cosas enormemente. Y si quieren, revisen procesos de contratación, no por lo que estemos hablando acá, pero yo sí invito a la gente que comprueben cómo eran los procesos en el SECOP 1 y cómo son los procesos en el SECOP 2, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 2 cambios importantes, pero vuelvo y digo, dejan otras 2 cosas muy interesantes en el gobierno anterior. Dejan firmado el decreto 092 de 2017, donde se regulan los convenios de asociación. Y eso es algo demasiado interesante, porque acuérdense que acá habían entidades de tipo solidario, corporaciones, fundaciones, asociaciones, que, discúlpenme la expresión, pavimentaban vías aéreas
construían, capacitaban. Y es la verdad. Y lo digo con conocimiento. Yo, aparte de que asesoro unos procesos con algunas entidades en el tema de contratación, tengo también una fundación, y uno veía que los procesos no eran los idóneos, ¿verdad? Porque es un acuerdo de voluntades entre las dos partes y dicen, yo pongo un pedacito y usted pone el resto, y legalicémoslo, pero no había el tema de idoneidad. El decreto 092 lo que me entrega es idoneidad. Y abre los procesos de los convenios a dos modelos, con oferta y sin oferta. Entonces me dice, listo, si la entidad pone y demuestra que tiene el 30% en efectivo en un banco, me lo certifica y que lo va a poner, tengo la discrecionalidad de hacerlo sin oferta, pero me tiene que demostrar la idoneidad y me tiene que demostrar que solo lo puedo hacer con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, venga, sí, listo, es que el señor tiene bienes únicos, es que el señor lleva 20 años en el sector educativo, salud y el que sea, y pues tiene toda la idoneidad para poder hacer este tipo de contratos. Es que sus estados financieros le muestran que tiene la solidez en el tema de capital de trabajo, en el tema de indicadores financieros, en el tema de indicadores organizacionales, para poder entrar a ese proceso contractual, ¿verdad? Y si no, entonces me dicen, entonces vamos a hacer un convenio, pero lo vamos a hacer con oferta, publiquémoslo en el SECOP y que entren los oferentes, porque, ojo, y es importante, si no se demuestra la idoneidad para hacer el convenio directo, existe la posibilidad de que el que ofrezca el 30% en la oferta, el 30% de cofinanciación, se quede solo sí, es el único que ofrece ese 30%. Si hay dos, entonces igual hay criterios de evaluación, como en cualquier proceso contractual, ¿sí? Y por último, que yo creo que es lo más interesante y lo que viene, lo que le está partiendo la cabeza tanto a los entes territoriales como a los contratistas, es los pliegos tipo, ¿verdad? Que también, valga la pena decirlo, se deja el marco normativo, se deja la ley, en este gobierno lo regulan, pero la ley, eso fue un esfuerzo de Camacol, que fue el que impulsó este proceso de los pliegos tipo, pero ya lo estamos viendo en contratación. Lo más robusto del tema de contratación estatal es el tema de infraestructura. Yo lo que menos trabajo es el tema de infraestructura, nosotros estamos más abocados hacia el tema de agroindustria y educación, pero el tema de infraestructura es lo grueso de la contratación estatal. ¿Y qué sucede? Nosotros antes de los pliegos tipo hablábamos de los pliegos sastre, y se lo voy a poner como dicen, en términos de asentado. ¿Qué era un pliego sastre? Sencillo. Resulta que estamos tres personas acá reunidas que queremos estar en un proceso de contratación. Y Andrés tiene gafas, y don César tiene gafas, pero yo no tengo gafas, ¿verdad? Pero yo soy el amigo del dueño del contrato. Entonces, para el contrato puede ser que se requieran gafas, pero no vamos a pedir gafas, vamos a decirles qué es lo que tiene Darío que no tiene Andrés y que no tiene César. Bueno, no, es que Darío tiene unas orejas grandes, tiene unos ojos negros, tiene cualquier característica que me diferenciaba. Y entonces, ¿qué decían? Listo, entonces en la convocatoria que tenga orejas grandes tiene 100, 1000, sobre los 1000 tiene 200 o 300 puntos más, ¿verdad? Y ese era el juego que les permitía cerrar los procesos para que, primero, empresas que no eran las idóneas se quedaran con contratos exorbitantes en cifras, y que les ayudara a direccionar los procesos, porque esa es la realidad. Entonces, ¿ahora qué me dicen los pliegos tipos? No, señor. Acá si en el contrato no se necesitan tener orejas grandes, vamos a calificarlos a todos por igual. Lo importante es que todos tengan la misma altura, tengan la misma capacidad, y vamos a decir por qué se da puntaje y por qué no se da puntaje, ¿sí? Entonces, poniendo las palabras de centavo, básicamente les quitamos la capacidad de que pudieran arreglar a la medida los procesos, y ahora
los tuvieron que abrir para que todos entremos a participar en Francalid. Entonces, yo creo que estos marcos normativos no acaban la corrupción, pero sí abren la posibilidad inmensamente, y cada día más porque bueno, ya lo empezaron a hacer en vías. Interesante, quiero también dejarlo ahí de una vez hablado, que los proyectos tipo, los pliegos tipo en infraestructura por lo general salen de proyectos tipo. ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque es que los que estamos en este cuento de la contratación estatal sabemos también que todo contrato nace de un proyecto, ¿verdad? Yo básicamente entré en ese mundo porque estructuro proyectos, y en el marco en el marco lógico y bajo las plataformas de la MGA, la metodología generalmente aceptada. Pero resulta que si yo, desde que se concibe el proyecto, le doy un camino, un andamiaje, pues eso va a hacer que se reduzca la posibilidad de que otros entren, ¿sí? Hablándolo claramente. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general en infraestructura, la mayoría de proyectos que son nacionales salen de los pliegos la contratación nacional nace de proyectos tipo. ¿Qué es un proyecto tipo? Es un proyecto que si dice, usted va a construir un acopio de leche, bueno, sí señor, acá están las características del acopio, acá están los costos, acá está la necesidad, y se tiene que entregar esto, esto y esto, y esto es lo que se requiere. Entonces, eso me abre la posibilidad de que no se pueda direccionar tan fácilmente un proceso de contratación. Y para terminar ahí en ese pedazo, pues yo sí quiero invitar a todas las personas a que hagamos el ejercicio de estar en los procesos contractuales. Porque como yo le decía, las cosas cambian y se generan en la medida de que la necesidad se dé y que haya un proceso que es en cualquier mercado, oferta y demanda, ¿verdad? Pues si hay más oferentes es mucho más difícil cerrar procesos, ¿sí? Entonces es importante empezar a quitar ese estigma de que si yo no soy una empresa gigante y no tengo mi amigo en la gobernación, en la alcaldía, en la secretaría, no puedo sacar un proceso de contratación, porque eso está cambiando. No les voy a decir que ha cambiado en su totalidad, pero sí les puedo decir que va en un camino interesante, ¿sí? En un camino interesante, porque estas normas me están dando a mí herramientas para que, si yo tengo una destreza desde el tema empresarial y la sé administrar bien y me empapo del tema contractual, podamos estar en procesos interesantes, ¿sí? Mira que hay un marco normativo que es la ley 142, en la que yo puedo manejar convenios interadministrativos, y por allá también se direccionan muchísimas cosas del tema de infraestructura. Esto también lo están regulando y están diciendo, no señor, esos convenios es cierto que son empresas de economía mixta, pero los vamos a direccionar a que sean a través de pliegos tipo. Entonces es algo interesante. Qué chévere todo lo que Darío nos está compartiendo. Además se nota que le apasiona el tema porque no respira, no toma aire, toma impulso. No, Qué es que chévere. tengo bastante capacidad torácica. Estamos aprendiendo todos, y qué chévere para nuestra comunidad de estudiantes, de profesores, de administrativos, tener la oportunidad de escuchar a un experto sobre este tema que de verdad lo habla con tanta pasión, pero sobre todo con tanto conocimiento, porque en el ratico que hemos hablado usted ya está, digamos, desmitificando muchas de las cosas y de las razones que la gente siempre ha considerado para no hacer el esfuerzo de contratar con el Estado. Profesor Andrés. Darío, yo quería hacerte una pregunta. Cuando se adjudica un contrato desde el punto de vista financiero, ¿cuáles son los puntos importantes que un nuevo contratista debe tener en cuenta? Como decir, la planeación, los riesgos. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista de planeación financiera que debe tener ya sea una persona o una persona jurídica cuando adquiere un contrato? Mira, usted acaba de tocar un tema, pero demasiado interesante, Andrés. Primero, porque quiero aprovechar esa pregunta que usted hace para quitar otro mito que existe en el tema de contratación estatal.
cuando empezamos a hacer la escuela en este proceso, y yo creo que le ha pasado a muchos de los que están en las temas de contratación, empiezan a salir un poco de mitos. No, que si usted es una persona natural no puede contratar. No, que si su empresa no tiene 20 años de antigüedad no puede contratar. No, que si su empresa no tiene un volumen de indicadores financieros muy robustos, usted no puede contratar. Quiero decirles que eso es falso. Otro mito importante que hay que abolir es el hecho de que dicen que si yo no he contratado con el Estado, yo no tengo posibilidad de entrar. Eso también es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Código de Comercio, nuestra Constitución y nuestro marco normativo contractual me tienen que brindar las mismas oportunidades de participar, sea yo un magnate o sea yo una persona que estoy arrancando con una empresa. Entonces, eso es importante, ¿sí? Que la experiencia se puede transmitir a través de sus socios, de esas personas. Es importante que la gente lo sepa. La experiencia no es solo de la empresa. Cuando una empresa nace, el gobierno me garantiza, listo, la empresa nace, ninguno nace corriendo, pero de pronto sí tiene atrás la experiencia de sus papás. En este caso, los papás somos nosotros, los dueños de las empresas, y ustedes pueden apalancarse sus 3 primeros años en esa experiencia de sus papás, porque vamos a hacer acá una comparación. Esa nueva empresa es nuestro hijo, ¿verdad? Y uno a su hijo, cuando está pequeño, ¿qué hace? Lo cuida, le entrega toda su experiencia, lo enseña a gatear, a caminar y luego a correr, ¿verdad? Eso mismo pasa y el gobierno nos garantiza que nosotros, si hoy yo monto una empresa, mañana puedo estar haciendo procesos de contratación en la medida y la capacidad que tenga, gracias a mi experiencia, a mis activos y a otro tema. Pero también es importante lo que dice Andrés, ¿qué sucede? Y que he visto yo muchísimo y en esta explosión del tema contractual de lo que está sucediendo. Que entonces estamos pasando a otro extremo. ¿El extremo cuál es? Que muchas veces entramos a pelear los procesos y veo mucha gente peleando procesos sin hacer planeación financiera ni planeación operativa. Entonces, hay procesos que salen y la gente alcanza a llegar hasta por debajo del 50% de lo que está pactado inicialmente o de la oferta inicial que se hace, sin tener en cuenta que que hay unos gastos, dependiendo de la entidad de estampillas, que hay unos gastos tributarios, que hay unos imprevistos, que hay demoras, que hay unos costos directos. Y entonces se meten y se ganan el contrato, y lo he visto porque pues tengo la posibilidad de asesorar a varias personas, y se meten y cuando se meten dicen, yo en qué me metí a perder dinero. ¿Por qué? Porque no hubo una planeación financiera, porque no hubo una planeación operativa, porque no había claridad en los costos tributarios, porque no había claridad en los costos de estampillas, porque no había claridad en la forma de pago. Entonces, este es un proceso que no debe tomarse tan a la ligera ni tan olímpicamente. Las entidades tienen la posibilidad de bajar o de desmontar una oferta bajo un mecanismo que llaman precios artificialmente bajos. O sea, el gobierno también busca cuidarlo a usted como contratista. Cuando ellos ven que hay ofertas que son demasiado bajas en relación a los que ellos propusieron, pues ellos mismos le dicen, explíqueme de qué forma usted me puede garantizar que me va a cumplir el contrato si usted se bajó un 30 o un 40% del costo que nosotros propusimos para el proceso. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Desde ese enfoque. Primero, que este es un proceso de formación continua, ¿sí? Estamos hablando de un tema que es interesante, pero que es complejo, tiene muchísimas variables. Y pues ustedes saben que en cualquier modelo el éxito es controlar variables. Entre usted más controle sus variables, pues su modelo le va a funcionar mejor. Entonces es un tema que se necesita disciplina para estar leyendo la norma, estudiando la norma, haciendo análisis económicos, análisis financieros, análisis de mercado, para poder realmente entrar a procesos que valgan la pena, ¿sí? Que mañana no digan, uy, de esta charla yo salí a contratar y me gané un contrato, pero perdí plata. Si perdió plata,
fue porque usted no hizo una buena planeación. Que cualquier empresario sabe que de la planeación depende su éxito. Si llegan a perder plata hay que hacerle la culpa al profe Andrés. Nosotros dos salvamos nuestra Eso. responsabilidad de nuestros oyentes. Edwin, dos cosas. Una, usted dijo algo muy importante aplicándolo a la experiencia de la contratación, pero que es la realidad de muchos emprendedores en Colombia. Yo creo que en algún programa también con el profe Andrés lo comentábamos. Desafortunadamente, mucha gente emprende en Colombia sin tener las herramientas, las bases suficientes. Simplemente es una respuesta muchas veces a un desempleo, por ejemplo. Y crean un emprendimiento colocándose un salario de gerente que nunca han tenido, pagando unos costos fijos que no pueden manejar, y evidentemente esa es la razón por la cual muchas empresas terminan quebrándose rápidamente. Y en el tema de la contratación, la experiencia es innegable que es un factor importante. Edwin, tenía una pregunta dentro de todo lo que usted nos ha comentado, y es, en toda esa normatividad que usted nos comenta que ha cambiado, que ha mejorado, que ha buscado de alguna manera reducir esa facilidad con la que se movían en la corrupción en los contratos, ¿se ha tocado algo sobre la contratación directa? Porque también sabemos que muchos de los alcaldes y entidades territoriales en sus procesos de corrupción simplemente dejan una gran parte de su apropiación presupuestal para los últimos 2 o 3 meses, cuando ya no hay tiempo de sacar una licitación, justifican de esa manera contratar directamente y asignarle a sus amigos de campaña y a los que les dieron aportes para ciertas elecciones y demás. En ese aspecto yo no lo conozco. Quisiera que usted, si usted lo conoce, digamos, ¿se ha logrado tocar algo? Ahí es importante determinar cuáles son los procesos que son de contratación directa. Están, digamos que vamos a nombrar lo más grande, está la licitación pública, está el concurso de méritos, está la subasta inversa, está la menor cuantía, está la mínima cuantía y están los convenios de régimen especial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza de la necesidad me determina, porque eso sí el marco normativo es claro, me determina qué tipo de proceso puedo hacer yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En bienes comerciales no hay posibilidad de llegar a contratación directa sino por dos vías. Convenios de asociación, que recordemos que el 092 empezó a regularlo bastante, y si tú vas y ves el volumen de convenios de asociación después de junio de 2017 a la fecha, vas a ver la reducción que ha tenido porcentual y es significativa. Segundo, la mínima cuantía, que en el tema de la mínima cuantía, pues, ¿cuál es la mínima cuantía? Digamos que eso es una regla matemática, pero más vamos a hacerlo como lo hace todo el mundo. Del 100% del presupuesto, el 10% es la menor cuantía y el 1% es la mínima cuantía. Entonces, dependiendo del tamaño de la entidad gubernamental que hace el proceso, si el costo del proceso es mayor del 1% de su presupuesto, esto para redondearlo, porque la fórmula es un poquito más compleja, pero es más o menos así, no puede hacer una mínima cuantía, solo puede llegar a la mínima cuantía hasta los procesos que no superen su monto del 1%. Ya si es menor cuantía, entonces dependiendo del tipo de bien, porque eso es importante, solo se puede cambiar un proceso si es que el tipo de bien no es un tipo comercial, entonces amerita, pero si es un suministro, por ejemplo, pues el suministro no amerita que haya un convenio de asociación. ¿Por qué? Si es un proceso de oferta y demanda. Ah, no, pero si es que es un proceso educativo donde vamos a traer una entidad que maneja un tema de aprendizaje cognitivo puntual, que solo lo manejan ellos y que no es un proceso comercial, entonces ese proceso tendría la posibilidad de buscar otra orientación desde el tema de contratación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? También hay un tema regulatorio interesante. Acuérdense que cuando estamos en procesos de elecciones, los procesos de contratación directa, porque eso es otra cosa que también hay que desmitificar. La gente dice, ay, no, entramos a elecciones y ya las entidades estatales no contratan. No, eso no es así. Lo que sucede, lo que sí no tienen es la posibilidad ni de hacer convenios ni de hacer contrataciones directas, pero el resto de procesos que son públicos y donde todos los oferentes tienen la posibilidad, esos sí siguen vigentes. Entonces, digamos que hay muchas cosas que obviamente se van por mínima cuantía. ¿Yo qué diría? ¿Qué está sucediendo también? Antes había una práctica desde lo público muy
muy dañina, que también hay que abonarle a los entes de control que han venido haciendo su trabajo y han disminuido ese proceso. Hay en el tema de contratación hay algo que se llama fraccionamiento de contrato. Iba a sacar yo un proceso, mi mínima cuantía eran 80 millones de pesos y tenía yo que comprar pupitres por 800 millones, entonces yo llegaba y sencillo, entonces sacaba un proyecto macro y empezaba a hacer contrataciones pequeñas para poder hacerlo directamente. Entonces, ahí en el tema de los entes de control empezaron a apretar fuerte esa tuerca del tema de fraccionamientos de contrato con procesos disciplinarios, con procesos de tipo fiscal, de tipo disciplinario, y eso ha ayudado a disminuir. Ahora, yo tampoco voy a decir que la contratación estatal en este momento es la panacea, porque sería decir mentiras. Hay muchas cosas que todavía se direccionan, pero vuelvo y reitero, eso cambia en la medida que nosotros sigamos haciéndole fuerza a los procesos, a estar ahí. Antes había un proceso donde había un único oferente, ahora es muy raro ver un proceso que suba donde haya un único oferente, ¿sí? Ahí de pronto los que ahora tienen la ventaja son esos entes territoriales pequeños que están en el ombligo del mundo y que la gente lo piensa para ir, pero ni siquiera es eso, porque pues con el tema de la pandemia eso también explosionó, digamos que todo se ha dado, ¿no? La gente al ver los empresarios al ver que se redujo la posibilidad de hacer muchos negocios, pues se volcaron hacia la contratación estatal, porque pues el Estado nunca para, y digamos que las cifras de contratación son interesantes, porque es un volumen interesante de negocios el que hay ahí. Es importante también, yo quiero también dejarles ahí otro mensaje. Nosotros, está el SECOP, y está el SECOP 1, está el SECOP 2, pero hay muchas entidades que hacen convenios interadministrativos con el gobierno, donde donde el porcentaje de inversiones de la mitad más uno, por encima del 51%, y tienen que regirse por ley. Entonces hay otras entidades, hay universidades, hay organismos internacionales que también basan sus procesos en la ley de contratación estatal y donde hay posibilidad. Y muchas de esas entidades también abren procesos contractuales que si bien es cierto, tienen un manual de contratación propia, los procesos son demasiado transparentes y es interesante también como negocio. Lo digo porque nosotros hemos estado en procesos con las universidades, hemos estado en procesos con entes, organismos internacionales que administran recursos del Estado, y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque utilizan una herramienta que a mí me parece que es muy buena y que eso es lo que más va a ayudar a acabar la corrupción en los contratos grandes, ¿sí? Antes, el método legítimo para poderse usted ganar un proceso era solo por precio, que es a lo que siempre le han asignado mayor valor, ¿verdad? Mayor puntuación. Entonces decían, el de menor precio tiene 600 de los 1000 puntos. Ahora dicen, no señor, ahora cerramos el proceso. Después de que se cierre el proceso, esperamos la tasa representativa del mercado del día en que se cierre el proceso, posterior al proceso, y determinando los dos últimos dígitos de esa tasa representativa del mercado, utilizamos la forma de hacer la evaluación económica. Entonces, hablamos de media geométrica, media aritmética alta, media aritmética baja y menor valor, así como por nombrarlos por encima. Entonces, ¿qué sucede? Eso también da otra posibilidad, porque si yo cumplo con mis requisitos habilitantes, pues ya sé que de pronto no hay la posibilidad que sea el del menor valor, el que ya sabe cómo se maneja el tema interno, que se lo gane, sino que ahí hay una variable que no van a poder controlar porque es aleatoria, ¿sí? Eso básicamente. Qué chévere, porque todo eso que usted nos comenta de alguna manera tiene que ver con la aplicación de ese principio que nació de la ley 100 de la selección objetiva, ¿verdad? De buscar realmente las mejores propuestas, no las más baratas, las más caras o las que no tengan experiencia o las de mis amigos. Era interesante, hoy que estamos hablando de este tema, me estaba acordando del estudio sobre corrupción que hizo la Universidad Externado de Colombia hace tal vez unos 3 años, lo publicaron. Dedicaron 2 años de sus docentes investigadores del Externado, que es una universidad muy importante en Colombia, pues a investigar sobre el tema de la corrupción en Colombia. Cuando el rector de ese momento salió a dar una rueda de prensa en los medios de comunicación, su saludo fue:
lo primero que quiero decir es de este estudio, el resultado, es que la corrupción ha permeado a la sociedad colombiana. Es decir, la sociedad, bien sea por acción o por omisión, acepta actos de corrupción que no debería aceptar o comete actos de corrupción que no debería cometer. Sin lugar a dudas, en la política, en la contratación y en todas nuestras actuaciones, habría que partir de dos principios. Tal vez un filósofo por allá hace muchos cientos de años decía que el político que pensara que llegaba a la política para hacer plata no debería estar en la política, porque deberías dedicarse a servir. Y seguramente nosotros como colombianos del común, bien sea licitando o en cualquier tipo de negocio, no deberíamos estar dispuestos a ofertarle a nadie, a ningún corrupto, para que nos den algo. Tal vez el día que esas dos circunstancias se den, se acabaría el negocio de tantos. Profe Andrés. Hay un punto también muy importante que hay que tener en cuenta dentro de la contratación, que hoy en día ha cogido más fuerza que en años anteriores, que son los riesgos. ¿Y por qué los riesgos? Porque hay que mapear todos los procesos, todos los controles que se hace dentro del contrato, todas sus fases, porque todo contrato tiene una exposición al riesgo, desde el punto de vista contractual hasta el punto de vista de liquidez, endeudamiento. Sí, y también hay unos riesgos muy asociados también a temas políticos, que como bien lo decía profe César, que tiene que ver con los cobros internos. Entonces es muy importante en la contratación tener, digamos, esas matrices de riesgos muy bien identificadas y mapeado todos los riesgos a los que están expuestos, digamos, un contrato. Hay riesgos que se pueden controlar, otros que se pueden minimizar, ¿sí? Y otros identificar y, bueno, y lograr de buscar una reducción de ellos. Respecto a estos riesgos, Darío, yo quería hacer una pregunta. De tu experiencia de todos estos años, ¿cuál es el mayor riesgo que están expuestos, digamos, los contratistas y el más común? Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros hablamos de la corrupción a nivel político, ¿verdad? Y yo sí quiero retomar lo que dijo César para contestarle a Andrés. Mira que es que el tema, todo el mundo, usted se sube en un taxi o se sienta a hablar y si se toca el tema político, todo el mundo dice, es que los políticos son unos ladrones y son unos corruptos. Y yo me pregunto, si no está el insumo, ¿cómo hace el ladrón para robar? ¿Verdad? Primero eso. El ladrón está porque hay la oportunidad. Pero lo más delicado, yo creo que el riesgo que solo se va a minimizar en la medida que esto sea más abierto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Gente, yo me imagino cómo harán ahora muchísimos de los que están aspirando a la política para que le financien, los contratistas le financien las campañas antes de, sabiendo que el tema de las garantías, yo ya no puedo decirle tan fácil, venga que le voy a dar ese contrato porque le digo, hay la posibilidad de que se lo dé, pero le toca participar, ¿verdad? Entonces eso va a ayudar a que los niveles de corrupción se disminuyan desde lo político. Pero hay un tema ahí y bueno, no lo hago y no lo podemos generalizar porque hay gente muy buena en lo público, pero también hay funcionarios y esto lo digo con conocimiento de causa porque he estado en muchos procesos. Está el funcionario de planta, ese que es intocable, el que lleva toda la vida y el que hace procesos internos. Y muchas veces nosotros hablamos de la corrupción de los políticos, pero a nivel institucional muchas de esas personas también aplican modelos de corrupción que son desgastantes para los contratistas. Entonces, que le demoro su cuenta porque si usted no me da a mí plata, pues yo lo pago de último, que si yo le aplico mal un proceso tributario, que ya nos pasó con Andrés en algún momento, nos aplicaron mal una norma tributaria, el error es de ellos, y nos dijeron, sí, nosotros cometimos el error, pero para devolverlo nos tienen que dar plata. Entonces, no pasa nada, esperemos. Y empezamos un proceso para demandar a la entidad por ese tema. Pero mira que la realidad es esa. El tema de la corrupción es un tema a voces para todo el mundo para todo el mundo ufanarse de que todos son corruptos menos yo, ¿verdad? Pero hay que revisar realmente el tema de los valores hasta dónde eso sucede. Entonces yo pienso que el principal riesgo, como decía Andrés, hay riesgos que se pueden controlar, hay riesgos que se pueden diversificar y hay riesgos que se pueden transferir.
Pero hay ese tipo de riesgos como estos que nosotros no los controlamos fácilmente, pero que sí tenemos un apoyo interesante desde el tema del marco normativo. Cuando tú preguntabas qué herramientas hay, yo pienso que la mejor herramienta que tiene cualquier ciudadano que quiera hacer contratación es Colombia Compra Eficiente. Si usted quiere asentarse a aprender a contratación, y yo lo digo porque yo vivo en este medio y yo hablo desde mi experiencia. Yo me he formado buscando conceptos, leyendo, escuchando norma, interpretando para poder atravesarnos, porque disculpen la opinión, pero eso es, nosotros nos atravesamos en procesos contractuales, a quitarle de las manos el que ya tiene algo amarrado porque es el amigo, nosotros nos le estamos atravesando para quitárselo de las manos, y para eso, esa es una pelea, discúlpenme la expresión, es una pelea de tigre con burro amarrado, pero el burro se suelta en la medida de que tenga la capacidad de formarse, de documentarse y de saber todas las herramientas que tiene para poder ir a dar la pelea, ¿verdad? Para que la pelea se equilibre, esa es la única forma. Yo quiero decirles que me he ganado varios procesos, que los hemos ganado en Francalit, me he ganado procesos pequeños, no hemos ganado procesos grandes. El año pasado nos ganamos uno de 1.200 millones con una universidad que es partner de nosotros y que no estábamos invitados al proceso y que simplemente nos lo ganamos porque hicimos un buen trabajo de interpretación de los pliegos y porque la entidad se pasó una pequeñita, se le pasó un desliz. Resulta que cuando dieron respuestas a unas observaciones, dejaron un vacío que nosotros sí supimos interpretar, y les recordamos que todos los documentos que están dentro del proceso contractual son válidos y hacen parte de los pliegos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les digo? Los riesgos se minimizan en la medida que yo me forme y coja las herramientas para poder salir a dar la pelea, ¿sí? La pelea no es fácil porque estamos, digamos, estamos nadando con tiburones y nosotros de pronto somos un pez chiquitico, pero ese pez, la posibilidad que tiene es ser más ágil que los otros. Entonces, para ganar agilidad hay que ser disciplinados, hay que leer. Yo siempre he dicho a la gente que trabaja conmigo, a los grupos que formo, esto es algo tan sencillo como aprender a hacer lectura cognitiva y lectura interpretativa. Eso básicamente es un proceso contractual. Si yo entiendo eso y hago una buena planeación financiera operativa, tengo bastantes posibilidades de llegar a un punto interesante en este modelo de contratación. Interesante todo eso que nos está comentando Edwin, desde la experiencia, de manifestarle a nuestros oyentes que se puede ganar una proceso de licitación, que se puede contratar con el Estado, actuando de manera correcta. Y mire, Edwin y Andrés, que me hacían ustedes recordar en mis clases de gestión pública y en algunas otras asignaturas de especialización y maestría, suelo hacer una afirmación que hago como timbrada a todo el mundo cuando hablamos de corrupción. Comienzo afirmando lo mismo que dice usted, Edwin. Nosotros siempre pensamos que solo los políticos son corruptos, pero es que los políticos son resultados de una sociedad colombiana. Es decir, ellos no vienen de Marte, vienen de unos valores y de unas familias que lo que privilegian tener comportamientos corruptos. Pero yo hacía una afirmación un poco todavía más osada. Les decía, muchachos, todos los que estamos en este cuarto somos corruptos. Oh, profe, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo va a decir usted eso atrevido? Que no hay que... Entonces le decía, Chino, ¿usted tiene un CD chiviado en su casa? Tiene un DVD de una película de esos de 2.000 pesos, y todos bajaban la cabeza, todos, incluyéndome. Y usted tiene un libro chiviado de 10.000 pesos del centro, también. Entonces, todo eso son actos de corrupción, todo eso son formas de corrupción, pero nosotros siempre pensamos que el malo es el corrupto grande, el que roba harto. De hecho, tenemos frases imaginarios bien ridículos. Ese roba, pero hace. O ese roba, pero roba poquito. Estamos dando por hecho que todos tienen que robar. Profe Andrés. Eso es verdad, y también un tema que es muy importante es que esos políticos que nos dirigen han sido elegidos por nosotros mismos, por el pueblo, y la decisión de cambiar es elegir políticos técnicos que no tengan tanta politiquería, sino que sean técnicos y que hagan un crecimiento y un desarrollo al país.
Qué importante eso. El tiempo en radio se nos pasa volando. Siempre le digo al profe Andrés y a mis invitados que cuando estamos entre amigos la charla resulta todavía, se nos hace muy corta. En este momento quisiera por favor pedirle al profe Andrés y a nuestro apreciado Edwin Darío que le envíen un mensaje de optimismo a nuestra comunidad académica, a esa comunidad de profesores, de estudiantes, de emprendedores, a todas las personas que nos escuchan en Generación Empresa y que en este año han tenido momentos muy difíciles de crisis financiera, de preocupación, de dolor, de muerte probablemente. Aquí estamos dos sobrevivientes de coronavirus, ¿verdad, Edwin? Entonces ya podemos dar testimonio de ese tema. Quisiera que por favor el profe Andrés y Edwin le envíen en este momento un mensaje de optimismo a todos nuestros oyentes. Profe Andrés. Pues quiero animarlos a todos que si bien estamos en nuestro segundo año de pandemia, existe otra alternativa para emprender, que es emprender con el Estado y que hay mejores posibilidades y más transparentes para entrar a contratar como una persona también natural o jurídica o que simplemente tenga el conocimiento, no tenga los recursos, pero se puede ingresar a contratación sin tener los cientos de millones que todos creemos que debemos que tener en la cuenta para contratar. Qué interesante. Darío. Bueno, no, yo quiero dejarles un mensaje muy claro. Primero agradecerles pues este tiempo que nos regalan para contar un poquito de la experiencia. Y yo quería dejarles un mensaje. Primero, pues recoger lo que dice. Nosotros tenemos que empezar a cambiar el lenguaje y empezar a cambiar el chip, ¿sí? Porque estamos muy permeados. Yo arranco diciéndole una frase que dijo un presidente: bajemos la corrupción a sus justas proporciones. ¿Por qué tenemos que bajar la corrupción a las justas proporciones? Ya estamos aceptando de antemano que la corrupción es un hecho que no se puede cambiar, y yo pienso que eso, pero es un trabajo que hacemos nosotros como padres, nosotros como profesionales, el que vende en el carrito, el que va en el taxi, el que llega y dice vamos a cobrarle 500 de más. No, empecemos a cambiar para poder hablar con propiedad y decir, venga, sí, ustedes, para señalar, yo siempre digo que uno debe hacer un proceso hacia adentro, ¿verdad? Y yo quiero decirles lo que usted dijo, pues yo soy también sobreviviente del COVID y tuve que vivir un proceso bastante duro, porque estuve más de 2 meses en UCI, mi padre falleció, pero lo que yo sí quiero decirles es, no pierdan la fe, trabajen, y hay que pasar, como hablan muchos motivadores, hay que pasar de thinker a doers, o sea, pasar del pensamiento a la acción. Nada se hace solo pensándolo. Somos excelentes pensadores, pero hay que ser más ejecutores, ¿verdad? Hay que enfrentarse. No todas las experiencias salen bien, no todas las ganamos, pero definitivamente no en todas ganamos dinero, pero sí en todas ganamos conocimiento y posibilidad para defendernos hacia adelante. Entonces, desmitifiquen muchísimo de lo que ustedes creen en el argot popular que es la contratación y atrévanse. Acá los estamos esperando para, ojalá algún día, encontrarnos y darnos una buena batalla en Francalip en los procesos de contratación. Entonces, muchísimas gracias y un saludo a todos. Edwin, usted que conoce tanto del tema y que asesora también empresas y personas, no sé si usted tiene alguna página web, algún número de contacto empresarial que quiera dejarle a nuestros oyentes que puedan interesarse en contar Sí, también con su apoyo. Bueno, nosotros trabajamos, tenemos una fundación que se llama Fundación Mundo, Vida y Paz, ¿sí? Entonces, de Fundación Mundo, Vida y Paz, con esta fundación nosotros trabajamos muchísimo temas de ciencia y tecnología, que es realmente lo que nos apasiona. Estamos haciendo trabajos fuertes con varias universidades en temas de ciencia y tecnología, abocado al tema de agroindustria, que es realmente una de las pasiones más grandes que tenemos, porque es donde vemos que hay más necesidad, modelos de economía azul, modelos de economía circular. Y bueno, a través de ella, yo pues creo que si quiere, yo les regalo mis datos, les dejo mi correo, mi Facebook, bueno, lo que necesiten, y con el mayor de los gustos estamos ahí prestos en lo que podamos acompañarlos. Qué chévere, qué bonito mensaje, qué excelente programa, cómo aprendimos de cosas tan interesantes. Profe Andrés, como siempre, agradeciendo su participación en el programa, el querer siempre estar en este espacio y el traernos invitados tan idóneos y también tan buenos seres humanos. En este momento quiero enviarle un saludo también
uniéndome a los mensajes del profe Andrés y de Darío, a toda nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros administrativos, a nuestros emprendedores, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que han tenido momentos difíciles en este año, fuertes, financieros, pero que siguen luchando por sus sueños, que siguen estudiando, algunos que han sufrido la enfermedad, que como Edwin nos comparte, han tenido que tener la pérdida en sus casas de personas muy cercanas. Mucho ánimo, sigan luchando, sigan con ánimo, con fe y sigan creyendo en sus sueños y en sus proyectos, que con la bendición de Dios todo será posible. Un abrazo para todos. Recuerden escucharnos, por favor, martes y viernes, 3 de la tarde, dial 1430 AM, www.uniminutoradio.com.co y en el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Hasta pronto.